Hola amigos, qué gusto de saludarles el día de hoy por acá, por este evento en el que vamos a abordar varios temas que nos han sugerido en nuestras redes sociales y hemos denominado a este programa Ganancias y rentas de capital. ¿Por qué razón lo hemos incluido? Porque hemos recibido varios comentarios para que hablemos acerca del tratamiento de la renta de bienes inmuebles, del tema de los dividendos, el tema de las potenciales ganancias de capital. Así que sean todos bienvenidos y es un gustazo como siempre poder estar conversando con ustedes sobre estos temas de impuestos. Pero bueno, vamos a comenzar y algo que es bien relevante y que a mí siempre me gusta iniciar estos eventos para conversar de temas impositivos es explicar rápidamente cómo es la estructura de la normativa de impuestos sobre la renta en Guatemala. Recordemos que la normativa es de tipo cedular. Esto quiere decir que hay diferentes tipos de renta y cada tipo de renta hay una forma de determinar la base gravable o la base imponible y sobre esa base imponible se aplican tipos impositivos diferentes. En Guatemala tenemos, como yo lo he dicho, el impuesto sobre la renta corporativo o el impuesto sobre la renta empresarial por las actividades lucrativas. Ahí tenemos dos regímenes, el del 7%, que es el régimen sobre los ingresos, o el régimen del 25%, que se paga sobre la ganancia. Ese es como el régimen tradicional para todos los negocios. Luego está el régimen eh, de las rentas pasivas, es algo que hemos explicado en el último video que hicimos de Padre Rico, Padre Pobre. Ahí lo que se graban son los ingresos pasivos que obtienen las personas. ¿Qué se graba ahí? Se graban la renta de bienes muebles, de bienes inmuebles, el uso, por ejemplo, de marcas o regalías, el uso de software, por ejemplo. También se graba eh, los dividendos, se graban los intereses y también se graban los incrementos patrimoniales no justificados y también la venta de bienes que no sean del giro habitual. Dentro de ese compendio entran las rentas y ganancias de capital, que sería como el segundo grupo. Ahí vamos a encontrar también que hay una forma de construir la renta imponible y hay diferentes tipos impositivos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y finalmente, el tercer grupo que tenemos son las ganancias para los empleados que están en relación de dependencia. Ahí pues ya sabemos que hay una manera específica de determinar la renta imponible y si esa renta imponible gravable es mayor a 300,000 quetzales, se pagará el 7% sobre el exceso y sobre los primeros 300,000 se paga el 5%. Así pues, de esa cuenta es que queríamos nuevamente explicar con ese preámbulo cómo está integrada la normativa de impuesto a la renta en Guatemala para luego entrar ya al tema de las rentas y ganancias de capital. Cuando hablamos de las ganancias de capital, son aquellas ganancias que no son del giro habitual de un contribuyente. Ahí en las redes sociales me preguntaban qué pasaba en el evento de un pequeño contribuyente que, por ejemplo, llegara a vender un bien inmueble que es de su propiedad. Entonces, ahí eso se aparta de sus actividades de tipo empresarial o de tipo habitual. Recordémonos que un pequeño contribuyente, como lo hemos explicado también ya en otros videos, no paga impuestos sobre la renta y tampoco paga IVA. Ellos lo que pagan es un monotributo, que es una cuota fija que los exime de pagar IVA, impuestos sobre la renta y también el impuesto del ISO. ¿Sí? Entonces, un pequeño contribuyente no entra dentro del campo de aplicación de la normativa de impuesto a la renta por las actividades que realiza de su giro habitual, pero por aquellas rentas extraordinarias o ganancias extraordinarias, como por ejemplo que vendiera una casa y obtuviera una renta, entonces ahí sí tiene que pagar impuestos sobre la renta y entraría no dentro del grupo de las actividades del impuesto a la renta corporativo, sino que entraría dentro de las actividades de las rentas y ganancias de capital. Ahí hemos explicado también cómo se debe de calcular la renta imponible, la cual parte del precio de venta menos el costo de los bienes, o sea, lo que le costó a la persona adquirir ese bien que está vendiendo, y a eso le puede eh, restar también los gastos de venta que haya incurrido para poder vender esa casa, como por ejemplo, y luego ahí va a determinar cuál es la ganancia y sobre esa ganancia, si es el caso de un bien inmueble, pagará el 10% de impuestos sobre la renta. Así es como se determina, o sea, por favor tengamos esa claridad de cómo manejar esto porque sí, en la práctica pueden surgir muchas dudas y muchas consultas respecto a cómo manejar el tema de esas ganancias de capital.
Por otro lado, también veíamos en las redes sociales que nos preguntaban cómo o cuál es el tratamiento que se le debe de dar a los dividendos que perciben las personas que son accionistas de sociedades. Bueno, si son netamente dividendos, esas rentas de capital mobiliario, porque son rentas que se perciben por ser dueños de las acciones de una sociedad, esas rentas de capital mobiliario están sujetas a una retención del 5% de impuestos sobre la renta. No está afecto a IVA y tampoco está afecto al impuesto del timbre, ¿verdad? Recordemos que hasta el año 2012 el pago de dividendos estaba sujeto al 3% del impuesto del timbre y estaba exento de impuestos sobre la renta. Sin embargo, con la entrada en vigor del decreto 10-2012, el impuesto que ahora se paga por los dividendos que se paguen, ojo, que se paguen a partir del 1 de enero del año 2013 en adelante, están sujetos a una retención de ISR del 5%. Ese es el único tratamiento que se le tiene que dar a esas rentas de capital mobiliario. Y otra pregunta que me hacían en las redes sociales era, ¿cómo debe de tributar una persona que tiene una renta de capital en forma ocasional? Un ejemplo que se me puede venir a la mente es una persona que, por ejemplo, tiene, no sé, pensemos que tiene 10 manzanas de terreno, que puede ser en el interior de la República, y que existe la posibilidad que se las dé en renta a una empresa que quiere montar un negocio. Entonces es posible que pacten de que le va a cobrar la renta anticipada por los siguientes 5 años y le va a emitir una sola factura. En ese ejemplo, la persona individual que está dando en arrendamiento ese bien inmueble, pues no se dedica a eso. Eso es una renta ocasional. En ese ejemplo que les estoy trasladando, porque es el ejemplo que me plantearon, ahí tenemos que ir a revisar lo que establece el artículo 88 del decreto 10-2012, donde se establece cuál es la base imponible para el caso de las rentas de bienes inmuebles. Ahí se establece que en este caso la renta será del 70%. Pensemos que fuera, no sé, 500,000 quetzales por 5 años y se ha pactado un solo pago. Entonces se le aplicará el 70% y ese es el valor sobre el cual después aplica la tarifa del 10%. Esto es como decir un equivalente a una tarifa neta del 7%. Entonces, de esa manera es como se llega a calcular el tema de esa renta ocasional. Pero algo que tenemos que tener mucho cuidado, y eso está en el artículo 15 del decreto 10-2012, es que hay que tener mucho cuidado de que cuando una actividad de ingresos por arrendamiento se vuelve ocasional, ya no se puede considerar como renta eh, de capital no habitual, sino que ya entra dentro del régimen de rentas de actividades lucrativas y tendrá que pagar impuestos sobre la renta corporativa, ya sea otra vez el 7% sobre el total facturado o bien el 25% sobre la ganancia que se determine. Por eso es que es bien importante determinar si la actividad se vuelve habitual o no. Eh, Algunas personas podrían decir, bueno, yo me voy a dedicar a obtener este tipo de rentas pasivas y entonces voy a empezar a pagar preferiblemente mejor estas tarifas que están para el impuesto sobre la renta corporativa como una actividad del giro habitual. Otra renta que puede ser ocasional, eso pasa, digamos, no pasa muy seguido en Guatemala, pero pensemos que alguien pudiera montar una cadena de negocios que sea muy exitosa y entonces comienza a dar franquicias a otras personas que quieran explotar esa marca dentro del país. Esa explotación de ese nombre comercial o de esa marca a través de un contrato de franquicia, a eso se le considera pago de regalías de acuerdo con el artículo 4 del decreto 10-2012. En ese caso, las regalías pues entrarían, si no son habituales, entrarían sujetas al pago de un 10% de impuestos sobre la renta. Pero si ya se vuelve algo habitual, entonces ahí ya pasan a formar parte del impuesto a la renta corporativa habitual, entonces ya tendría que pagar o el 7%
sobre el valor de esa franquicia o del valor que se le esté cobrando a las personas que van a explotar esa marca, o bien el 25% sobre la ganancia. Recordemos que en el caso de las rentas de capital, a veces el valor del costo es muy bajo. Entonces ahí hay que tener cuidado para poder seleccionar correctamente el mejor régimen y pagar de acuerdo con los regímenes que establece la ley, para buscar pues siempre pagar ni más ni menos, pero pagar la cantidad que corresponde por la explotación, como por ejemplo de esas marcas. Otro ejemplo de rentas de capital mobiliario podrían ser los intereses bancarios. Ahí recordemos que sobre todo los intereses bancarios que se perciban, ahora lo que se paga es impuesto sobre la renta, se paga el 10% del impuesto. Eh, hay que hacer una reflexión porque ese impuesto antes estaba no contenido dentro de la normativa del decreto 2692, que era la antigua ley del impuesto a la renta, sino que estaba incluida dentro de la ley del impuesto sobre productos financieros en Guatemala, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2012. Pero luego, con la entrada en vigor de este decreto 10-2012, pues se incorporó dentro de esta normativa, se derogó la ley anterior y pues ahora ya quedó dentro de la normativa de impuesto a la renta de que pues estar percibiendo intereses pues está sujeto a una retención del 10% del impuesto. Recordemos también que los intereses para efectos de la ley del IVA están considerados dentro del grupo de los servicios y esos pues tendrían que facturarse, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado porque sí hay un tema ahí importante que podría detonarse por el cobro de esos intereses. Así es, amigos, que pues cada vez que hablamos del tema de rentas y ganancias de capital, pues existe una serie de situaciones que debemos de considerar. Un ejemplo también que me gusta siempre comentar es qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene un vehículo de su propiedad y lo vende. Pensemos que es un carro que la persona lo adquirió nuevo de agencia y le costó 100,000 quetzales. Lo vende en el año 6. Aquí hay algo que es bien importante. Si esta persona no está obligada a llevar contabilidad completa, cuando lo venda en el año 6, la persona, para determinar la ganancia de capital, no está obligada a depreciar el vehículo, sino que va a deducir el valor del costo por el valor del costo de adquisición. No tiene que considerar depreciación. Sin embargo, si esta persona individual, por ejemplo, es distinta, lleva contabilidad completa, reportó ese activo dentro de su giro de operaciones normales, entonces sí lo tuvo que haber depreciado y entonces ahí sí tiene que determinar cuál será el valor en libros, que ya en el año 6 podría ser que sea cero, y ahí sí tendría que pagar el impuesto sobre la renta sobre la ganancia de capital que se termine. Pensemos que se vende, no sé, en 40,000 quetzales o en 60,000 quetzales. Si el activo está totalmente depreciado, pues entonces pagará el 10% sobre los 60,000 quetzales y ahí tendrá que pagar pues una alícuota de 6,000 quetzales por esa ganancia de capital. Sin embargo, pensemos que es una persona que no está obligada a llevar contabilidad completa, que no lo depreció para efectos tributarios, entonces a esta persona se le permite que pueda deducir el valor del costo efectivamente pagado. Esa es una de las diferencias que tenemos que tener, por favor, muy en consideración para poder determinar correctamente la base imponible de estas ganancias de capital. Y las ganancias de capital no aplican sobre la venta de lo que es menaje de casa. La vez pasada me preguntaba alguien, mira, yo quiero hacer una venta de garage porque me voy a mudar de casa y entonces ahí pues hay una cantidad de cosas que he acumulado con base de los años y quiero hacer esa venta de garage. Y me preguntaba si esa venta de garage eh, generaba pago de impuestos. Entonces ahí la respuesta es que no, ¿verdad? Ahí no se genera ganancia de capital. Eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 87 del decreto 10-2012 en el inciso 2, porque ahí estamos hablando de que las ventas de bienes muebles de uso personal del contribuyente, pues eso no genera ganancia de capital, salvo el caso de los vehículos o de los bienes que estén sujetos a registro, como embarcaciones, aeronaves o bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos en consideración este tipo de reflexiones porque me parece muy interesante que lo consideremos para poder determinar correctamente lo que son las ganancias y las rentas de capital. Bueno, muy bien.
Y con eso pues prácticamente hemos llegado a este momento de nuestro evento en vivo. Vamos a dar paso a saludar a todas las personas que nos acompañan y también vamos a empezar a leer las preguntas que ustedes vayan teniendo sobre este tema o bien sobre algún otro tema que esté relacionado con impuestos. Así que vamos a aprovechar este espacio para saludar a todas las personas que muy amablemente se han unido a nuestro evento el día de hoy. Está Evelyn Boteo con nosotros, qué gusto. Jorge primero también, Jorge MJ también está con nosotros, Dulvis Rojas, Rodrigo Hernández también está con nosotros, saludos, Neftas Ocorec, Luis C. Flores también está viendo en nuestro video, Denilson también está con nosotros, nos manda saludos, saludos a ti también, Denilson. Cristian Vázquez, un saludo hasta la hermana República de Shela. Espero que sea muy bien. Werner JF está con nosotros, Leslie Gutiérrez, Elisa Gómez, Esther Chiquín y don Luis nos manda saludos. Perfecto. Pues vamos a repasar a ver si tienen preguntas sobre este tema de rentas y ganancias de capital que me pareció muy interesante. Vamos a aprovechar a contestar una de las preguntas que yo vi en las redes sociales que me pareció muy interesante y me preguntaban acerca de si la venta de acciones, que sería la venta de un bien mueble, está sujeta al pago de impuestos considerando que estamos vendiendo las acciones de una entidad offshore. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es el tenedor de las acciones? ¿El tenedor de las acciones es una empresa guatemalteca? Si es un contribuyente guatemalteco, quien va a recibir la ganancia de ese bien, pues en este caso es una persona guatemalteca. Por supuesto que ahí lo que hay que tener cuidado es revisar en qué lugar se están firmando los contratos. Alguien podría llegar a pensar que como son bienes ubicados fuera de Guatemala, pues no deberían estar sujetos al pago de impuestos sobre la renta. Yo siempre he pensado de que hay que ir un poco más allá. Pensemos de que estamos comprando las acciones de una entidad offshore que tiene dentro de su balance activos ubicados en Guatemala. Si fuera ese el caso, entonces la ley sí establece de que esa ganancia de capital está sujeta a pago de impuestos en el país. Entonces, siempre es bien importante hacer ese tipo de reflexiones, siempre es muy importante hacer esas como aclaraciones para poder saber si una transacción está sujeta o no al pago de impuestos en Guatemala. También nos acompaña esta noche Marco Ramírez, David Paxor y don Cristian, pues también nos manda saludos de Venezuela. Muy bien, así que prácticamente como ustedes se fueron dando cuenta, ya en 25 minutos que hemos estado hablando, pues hemos estado explicando acerca del tema de las rentas y ganancias de capital, que me parece un tema muy apasionante, muy interesante. La vez pasada también me preguntaban cuál era la tarifa para la ganancia o venta, eh, perdón, para la ganancia de capital por la venta de acciones de una empresa guatemalteca cuando la hace un no residente. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es que el artículo 104 del decreto, permítanme, el artículo 100, vamos a confirmar, el 104 del decreto guión 10-2012 establece la tarifa que le aplica a los no residentes y en el caso de la base imponible que está en el artículo 103, pues ahí se establece cuál es la base imponible que se debe de seguir para este caso, ¿verdad? Entonces, la base imponible sí se permite que se puedan deducir todos los costos, pero el tipo impositivo que se aplica es del artículo 104. ¿Cuál podría ser? 25% porque no está listado en el resto de operaciones. Así que me parece muy interesante el tema. Hay que tener muchísimo cuidado cuando hay una transacción de este estilo, porque sí tenemos que saber qué tipo de tarifa le tiene que aplicar a una ganancia de capital específica. Muy bien, y veo que ya hay más preguntas dentro del chat. Vamos a empezar a leer y aquí tenemos una pregunta de Denilson y me dice, sí que es más conveniente para el pago del impuesto a la renta sobre ganancias de capital al revaluar un activo para seguir aprovechando las depresiones como escudo fiscal. Bueno, primero que nada, yo creo que la palabra escudo fiscal es una palabra que se utilizó muchísimo tiempo en Guatemala. Yo creo que mal utilizada en algunos momentos. Yo más bien creo, de Nilsson, que si hay un activo que está totalmente depreciado y se está usando, recordemos que por un tema meramente NIF, debe de calculársele la vida útil, ¿verdad? Y debe de calculársele eh, un valor. Y en este caso, el valor podría ser con base en un estudio.
Por supuesto que para efectos fiscales podríamos reevaluarlo con base en ese mismo estudio y si es un bien mueble pagará el 10% de impuesto sobre la renta. Yo creo que es interesante ver cómo a través de ese incremento del activo que luego se convierte en depreciación se puede tomar la deducibilidad prácticamente de ese activo que se está incrementando y ahí habría una reducción del 25% de la ganancia en función del total del gasto que se esté llevando. Entonces me parece muy interesante, yo creo que sí podría ser algo muy bueno el tema de las revaluaciones. Pienso que hay que hacer un estudio pormenorizado para determinar cuáles activos podrían ser sujetos a revaluación y luego seguir aplicando los porcentajes. Lo que es importante es que sobre los bienes muebles se paga el 10%, sobre los bienes inmuebles, por ahí la Corte de Constitucionalidad dijo de que no se debería de pagar el impuesto sobre la renta sobre bienes inmuebles porque solo es un incremento de una partida contable. Yo lo complementaría ya que las revaluaciones de bienes inmuebles tienen que inscribirse ante catastro y tiene que pagarse el impuesto del IUSI, que es un impuesto directo. Si se pagara dos veces un impuesto, entonces sería inconstitucional. Esa delicadeza y esa regla sí estaba contenida en el decreto 2692, en el día 2012 no se incluía, pero yo creo que sí hay bases como para tratar de sostener que en el caso de las revaluaciones de bienes inmuebles que se inscriban ante catastro podrían quedar exentas del pago, más bien dicho, o no afectas del pago del impuesto a la renta por revaluación de bienes inmuebles. Muy bien, Marco Ramírez tiene aquí una pregunta, dice, ¿la capitalización de la reserva legal se toma como ganancia de capital? Bueno, la capitalización de la reserva legal, lo que sucede ahí, vamos a ver, hay dos cosas importantes con el tema de las capitalizaciones de las reservas. Uno cuando lee al tenor de lo que está en la ley, ahí ve que en el caso eh, de las reservas, eh, se establece que la reducción de capital no está sujeta a pago de impuestos. Pero la ley dice de que sí va a estar sujeta al pago de impuesto cuando haya una reducción de capital sobre utilidades que no hayan pagado el impuesto previamente. Entonces, en alguna medida, eh, la administración tributaria tenía el criterio de que por la capitalización de la reserva legal debía de pagarse el impuesto porque se le estaban entregando acciones a los accionistas, para la redundancia. Hasta hay un criterio institucional de la administración tributaria. Yo al tenor de lo que decía la ley no comulgaba con ese criterio porque entendía que la intención del legislador era, por ejemplo, que si una empresa tenía utilidades acumuladas o la misma reserva legal se capitalizaba, pues si bien es cierto, la ecuación patrimonial no cambiaba porque nada más se trasladaba de reservas acumuladas o de reserva legal a la sección del capital, pero en total la sección del patrimonio de la empresa seguía siendo la misma y también la tenencia de lo que valía el capital de un accionista seguía siendo lo mismo. Solo lo que pasa que ahora estaba representado por más acciones, pero no había un incremento como tal del patrimonio del accionista. Lo que yo se interpretaba en ese caso es que si había una reducción de capital posterior sobre esas utilidades que se habían capitalizado, ahí se generaba el impuesto sobre la renta. Esa era mi interpretación. Recientemente hemos visto una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde ellos llegan a la conclusión de que cuando hay una capitalización de utilidades, lo que hay es una reclasificación de las utilidades y se convierten en capital, pero la ecuación patrimonial del accionista sigue siendo la misma. Si pensamos que hubieran dos accionistas y la compañía tiene capital en acciones y utilidades acumuladas, pues el patrimonio de esos accionistas es la sumatoria de ambos rubros. Si hay una capitalización, lo que se está haciendo es una reclasificación, se pasa de utilidades acumuladas a capital, pero el valor sigue siendo ese mismo millón de quetzales. Entonces la Corte en ese criterio que me pareció muy interesante, en la forma en la que lo analizaron, llega a la conclusión de que no existe incremento patrimonial y que por lo tanto en esos incrementos
o en esas reclasificaciones no debería pagarse el impuesto sobre la renta del 5%. Como les digo, existe un criterio institucional de SAT donde ellos piensan de que sí procede. Yo no comulgaba con ese criterio, pero era importante comentarlo. Y ahora existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde ellos explican de que pues ahí lo que hay es una reclasificación meramente contable y tampoco procede el pago del impuesto. Así que interesantísimo ese caso, y yo creo que vale la pena mucho estudiarlo para poder orientar adecuadamente a cualquier caso que nos puedan estar consultando. Se han unido más personas a nuestro evento en vivo del día de hoy. Vamos a proceder a saludarlos. Está don Oscar Velázquez, José Damián, Tony Gómez, Leonilda Chen está con nosotros también. GORS también está con nosotros, nos manda saludos. Alberto Viegas está con nosotros. Paoa Quiroa también está con nosotros. Celso Alf Labor también está con nosotros. Y Geo nos hace una pregunta, dice lo siguiente: cuando la SAT hace auditorías, ¿será que actualmente siempre están solicitando las facturas tomando en cuenta que ellos ya las tienen? Bueno, me imagino que son facturas FEL. Bueno, esto es bien interesante. Recientemente nosotros estuvimos en una reunión con la Administración Tributaria y ellos son del criterio de que ya los auditores tienen acceso a las facturas FEL y ellos ya las deberían de tener listas y dispuestas cada vez que hacen una auditoría en un cliente. Si ellos las llegaran a pedir, pues por supuesto que habría que consultarlo. Yo diría que en el caso de los contribuyentes, por seguridad procesal habría que entregarlas, pero no deberían de pedirlas a los auditores, ¿verdad? Porque ellos ya las tienen en la administración tributaria, ahora las facturas son electrónicas. Sí hemos escuchado de que la misma administración tributaria ha promovido que por un tema de eficiencia de trabajo, pues estos documentos ya no sean solicitados porque esos ya obran dentro de la misma administración tributaria. De hecho, es la administración tributaria la que le asigna el número. Así que yo creo que si tuviéramos algún caso de esos, lo que hay que hacer es conversar con el auditor y conversar con el supervisor, pues para ver si es necesario que se las entreguemos, pues se les entrega, y si no, pues que ellos ya puedan tener acceso a ese documento a través de los sistemas de la misma administración tributaria. Está con nosotros también Susel Zavala, Marco Ramírez nos manda saludos, Nelson Aquino, y Nelson nos manda saludos y dice que nos ve desde Jocotenango. Qué bonito por ahí. La verdad que hace poco estuve por Jocotenango y siempre es un gusto estar por esos lados. Eder Navarro está con nosotros. Saludos, Eder, qué gusto. Janet Monterroso, Marvin Juárez y don Cristian nos tienen por aquí una pregunta y dice: ¿cuáles son las incidencias de realizar escrituras de compraventa de inmuebles por un valor menor al realmente pagado? Bueno, lo que pasa es que escriturar una transacción por un valor incorrecto, Cristian, si fue con intención de menoscabar la recaudación tributaria, podría ser hasta un tema penal. Hay que tener cuidado con eso. Recordemos que es una declaración jurada ante notario. Entonces me parece que sí podría haber algún tipo de problema. No es recomendable. Las transacciones hay que fraccionarlas por los valores que efectivamente se pactan con los vendedores y los compradores, ¿verdad? Así que la recomendación es que las operaciones se registren adecuadamente. Recordemos que en la venta de un bien inmueble lo que se paga es el impuesto del timbre, que ya no es el 12% del IVA, y ese impuesto lo paga el comprador. Y el impuesto que paga el vendedor es la ganancia de capital. Algo que sí yo comprendo y entiendo es que pudiese existir algún tema con el YUSI, pero eso no limita a que las transacciones estén reportando por el valor que no corresponde, así que no es recomendable esa práctica, mi querido Cristian. Mónica Rebro está con nosotros también, Mariano Rendón y Juan Francisco Rodríguez. Pues bueno, perfecto. Hemos estado esta noche conversando acerca del tema de rentas y ganancias de capital. Como ustedes se han ido dando cuenta, es un tema que da para hablar muchísimo tiempo. Siempre existen muchas dudas, muchos comentarios. Y estamos aprovechando en esta sección del programa a contestar aquellas preguntas que ustedes tengan sobre estos asuntos. Hemos contestado también varias preguntas que nos habían hecho en la publicación que hicimos esta semana acerca de cuál tema querían que abordáramos como parte del podcast. Tratamos de hablar de rentas y ganancias de capital porque tratamos de agrupar la mayor cantidad de preguntas y las hemos tratado
de ir respondiendo, también hemos ido aclarando algunas dudas o consultas que se han ido presentando hoy con las personas que han estado en nuestro evento en vivo. También se ha unido a nuestra transmisión Keila de Barrios, Álvaro Izaguirre y Eder Navarro también nos manda saludos desde la hermana República de Quetzaltenango. Dice que es una noche calurosa y que se fue la lluvia. Bueno, sí, Shela, como una cosa extraña, ahora ha tenido un clima muy agradable. Estuve hace algunas semanas por allá, así que saludos hasta Quetzaltenango. Leonel Tunche está con nosotros. Y Janet me hace una pregunta, dice, buenas noches, si es una escritura pública, ¿se debe pagar la ganancia de capital? Lo que pasa es que en una escritura pública lo que se está determinando es el precio de venta. Entonces, ya la persona que hace la venta del bien inmueble, pues tiene que llenar su declaración de rentas y ganancias de capital. Y esa es una de las fuentes para pagar, para determinar la renta imponible y pagar el impuesto. Mili Chávez está viendo también nuestro video el día de hoy. Y aquí don Denilson nos tiene una pregunta. Dice, si una sociedad tiene vehículos que usa pero que no están a nombre de la sociedad, ¿qué es conveniente hacer? Un contrato de usufructo, esos repuestos, gasolina y otras cosas para reparación y mantenimiento de vehículos son deducibles al no estar los vehículos a nombre de la sociedad. Bueno, en principio yo diría, si hay vehículos que son, por ejemplo, de los accionistas y son utilizados por la sociedad, ahí hay un problema porque si todos esos gastos asociados a los vehículos serían no deducibles, ¿verdad? Eh, Ahí sí, yo diría que hay que hacer dos cosas. Uno, si los vehículos son para uso exclusivo de la sociedad, pues lo mejor es que el accionista los aporte a la sociedad. Él se deslinda de ese problema y entonces ya se pueden volver todos esos gastos como parte de las operaciones que hace la empresa y ya se vuelven deducibles, ¿verdad? Hacer un contrato de usufructo, eso es como extraño porque los usufructos normalmente son no onerosos. Recordemos que dentro de las reformas tributarias que se han planteado y de las que vienen probablemente más cerca, está el tema de el principio de onerosidad. Y por principio de onerosidad podría ser que esa transacción pudiese estar tasada con impuestos. Entonces, hay que tener cuidado, por favor, en el tipo de transacciones de Nilsson, porque sí le puede acarrear problemas a la sociedad y también al dueño de los vehículos. Muy bien, Marlon Reyes está con nosotros también viendo el vídeo. Janet Monterroso nos manda saludos, dice que muchas gracias por la respuesta. Don Edwin, Fernando Canel está con nosotros y Elizabeth Herrera. Muy bien. Quiero aprovechar a responder una de las preguntas que me hacían dentro de la publicación de esta semana, que está relacionada con el tema de si podíamos hablar acerca de los planes de reforma tributaria o de los temas que están planteando los candidatos. Normalmente en nuestro canal hablar de anteproyectos o de ideas, normalmente no lo hacemos porque como no son documentos que estén en firme, sino que únicamente son ideas, pues nos parece que podríamos generar algún tipo de confusión a todos nuestros seguidores. Entonces, nos gusta hablar de proyectos de ley que pudiesen ser ya presentados al Congreso, que esos todavía pueden ser sujetos de algún tipo de modificación ya en el Pleno del Congreso cuando se aprueba la ley, pero nos gusta más hablar de leyes que ya están aprobadas porque me parece que sobre esa base sí podemos dar una orientación a toda la comunidad empresarial y así lo hemos hecho por muchísimos años, ya por casi 25 años que tenemos en el medio de estar asesorando empresas en Guatemala, ¿verdad? Normalmente no nos gusta hablar de anteproyectos o de cosas que podrían generar confusiones porque definitivamente pues podría ser un tiempo que podríamos aprovecharlo sobre temas más reales como estos que nos plantean ahora en el día a día. Quiero aprovechar a contarles también que en nuestro grupo privado Impuestos y Negocios hemos compartido con ustedes 3 documentos que me parecen muy interesantes y muy relevantes que los pueden compartir con todos sus amigos. Uno se refiere al convenio que Guatemala suscribió con la OSD para el intercambio de información financiera para propósitos tributarios. ¿Sí? Entonces hemos colgado ahí el decreto a través del cual el Congreso de la República
ratificó el acuerdo que Guatemala había firmado con la OECD. Luego hemos colgado el acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde Guatemala se pronuncia sobre, como siempre, cada vez que se firma un convenio, Guatemala, como país que se adhiere a esos convenios, puede firmar ciertas reservas sobre cosas que él no quiere que le apliquen sobre ese convenio. Aquí lo interesante es que en ese acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues Guatemala, pues ahí hace algunas reservas sobre información que no va a proporcionar a otros fiscos. Pero sí, Guatemala tiene el derecho de pedir información a otros fiscos por operaciones que se hagan en Guatemala de tipo tributario. De esa cuenta hemos visto que la Administración Tributaria ha aplicado ese convenio de la OECD para pedir información a otros países sobre transacciones que pudieran tener alguna implicancia en Guatemala, lo cual me parece interesante y me parece muy bien pues que la Administración Tributaria ya está haciendo este tipo de verificaciones. Y por último les hemos dejado el convenio como tal en la versión traducida de la OECD, donde se establece cuáles son pues, todos los mecanismos para pedir la información, qué información se puede pedir a otros países y así de esa cuenta pues que ustedes tengan más información acerca de ese sistema tan interesante de intercambio de información financiera. Muy bien, está también con nosotros Elizabeth Herrera y Flores también, Luis G. Itzol, Linda LJ está con nosotros y don Denilson nos hace aquí otra pregunta y dice, del convenio hay una sentencia cuando se dio un recurso en contra de SAT por cuestiones de secreto bancario. No, ahí no aplica el tema del secreto bancario de Nilsson, este es un tema totalmente diferente, es un tema de tributación internacional, esto no ha sido impugnado, así que eso está totalmente vigente, ¿verdad? El tema del mal llamado secreto bancario estaba en el decreto 37-2016, si no me falla la memoria, se había impugnado en algún momento, pero eso se reactivó y el tema del acceso a la información bancaria, eso está vigente en el país, así que eso se restituyó, la suspensión provisional que había hecho la Corte de Constitucionalidad se reversó y así que eso ya está vigente en Guatemala ya de hace algunos años. Y Olga Hernández finalmente también está con nosotros viendo nuestro programa. Aquí tenemos otra pregunta, don Juan Francisco nos pregunta, ¿qué pasa si hay maquinaria y se toma la decisión de depreciarla al 10%, ya que la ley indica que el porcentaje máximo es del 20%? ¿Qué pasa ¿Qué pasa si se hace una auditoría? ¿Y qué pasa si la SAT puede decir que esa depreciación es no deducible? ¿Verdad? Ya entendí. Creo que tu preocupación, Juan Francisco, es, la ley dice que se tiene que depreciar en 5 años, pero yo voy a depreciar en 10, y si esos últimos 5 años se ponen en riesgo como gasto deducible, porque estaríamos depreciando en más tiempo el activo. Me parece que no, de hecho ya hay varios criterios de la administración tributaria donde se permite depreciar a tasas menores, porque ahí no existe un perjuicio para el fisco. Así que yo creo que el tema está totalmente cubierto en ese caso, Juan Francisco. Muy bien, Josué Misael Córdoba está con nosotros también. Juan Francisco Rodríguez, ahí nos hacía la aclaración que era una auditoría SAT, pues ya la hemos respondido. Juan Vicente, qué gusto que estés con nosotros, y también Isaías Hernández. Perfecto. Pues muy bien, como ustedes ya se dieron cuenta, hemos ido abordando el tema de rentas y ganancias de capital, hemos ido aprovechando a contestar varias preguntas que teníamos en las redes sociales sobre los temas muy puntuales, decidimos agruparlo en un solo bloque y ahí hemos ido contestando varias preguntas de las personas que muy amablemente siempre nos dejan sus comentarios en las redes sociales y aquí en Vimeo hemos ido aprovechando para ir respondiendo las preguntas que cada uno de ustedes están teniendo. De Guatepisos también nos acompañan el día de hoy, qué gusto. Don Werner me dice que cuándo vamos a platicar de zonas francas. Pues bueno, yo quiero decirles que ya el tema de zonas francas nosotros hemos hablado bastante, he compartido algunos artículos, eh, podríamos hablar nuevamente de zonas francas, los invito a que si quisieran escucharlo anticipadamente dentro de nuestro podcast de Spotify, Impuestos y Negocios,
Ahí hemos hablado del tema de zonas francas. Me parece que en Patreon también. Vamos a subirlo a YouTube. Tenemos ahí el evento que hicimos en su oportunidad hablando de zonas francas. Pero con gusto podemos volver a platicar del tema de zonas francas. Me parece que esa reforma que entró de las zonas francas en el año 2021 pues permite la reactivación económica en el país. Hay una serie de actividades que ahora ya son permitidas en las zonas francas. También se permite que aún aquellas empresas que ya hayan gozado de beneficios fiscales con nuevos proyectos puedan gozar de exenciones en las zonas francas. Así que hacemos esa aclaración, Werner. Ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a retomar nuevamente porque sí sabemos que el contenido que tenemos en Spotify puede ser muy extenso, pero ahí tenemos más de 140 episodios para que ustedes puedan aprovechar todo ese conocimiento. Pero vamos a hacer una excepción para hablar nuevamente del tema de zonas francas, pero si quieren anticiparse ustedes, pueden entrar a ver lo que tenemos disponible en Spotify para todos ustedes. Mario Volvito está con nosotros también. Elcidia Velázquez está con nosotros y Mauricio QJ también. Bueno, perfecto. Ya no veo que tengamos más preguntas. Veo que por aquí hay algunas solicitudes de personas que quieren unirse al evento en vivo. Me parece que yo creo que ha sido un tema de no creo que haya sido un tema de que hayan querido, pero si fue una omisión, no se preocupen. Bueno, muy bien. Qué gusto para mí siempre haber estado con ustedes el día de hoy en vivo. Eh, y la verdad que siempre es un placer. Aquí tengo una de las últimas preguntas antes de que nos vayamos, terminemos nuestro programa. Me dice de Nilsson, si una persona recibe notificación de la audiencia donde se le formulan ajustes y cobros de impuestos, multas y recargos, pero él desea ejercer su derecho, debe de pagar antes de defenderse o si se puede presentar sus pruebas aleatorias sin necesidad de pago. Hoy día no tenemos obligación de pagar por formulación de ajustes de Nilsson. Guatemala no tiene ese sistema. Si hay una formulación de un ajuste, la compañía o la persona puede presentar su evacuación de audiencia y seguir todo el proceso administrativo y judicial. Y en Guatemala no es necesario pagar los impuestos o los casos para poderse defender. Sí ocurre en otras jurisdicciones, pero en el caso de Guatemala no. Así que ahí no hay ningún problema. Vamos a saludar a las últimas personas que se han unido a nuestro evento del día de hoy. Está don Oscar Ismael Solórzano y también está el doctor Byron Giovanni Mejía. Un abrazo a nuestro querido Byron, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Qué gusto y muchas gracias por tu audiencia que estés con nosotros el día de hoy. Hoy hemos hablado en este evento acerca de las rentas y ganancias de capital. Hemos aprovechado de explicar acerca de las rentas de capital mobiliario, de capital inmobiliario, las rentas por uso de marcas, los ingresos pasivos como por ejemplo los intereses, los dividendos. Hemos explicado y hemos aprovechado para dar respuesta a varias preguntas en las redes sociales y a las personas que nos siguen en vivo el día de hoy. Así que, como siempre, un gusto estar con ustedes. Don Byron nos manda saludos, Oscar Ismael Solórzano también nos manda saludos y don Laureano Cos está con nosotros. Qué gusto, Laureano. Y Julio Fernández también está con nosotros. Pues bueno, muy bien. Este video se quedará grabado acá en Facebook, lo van a poder ver y luego lo subimos a YouTube para todas las personas también que nos siguen por esa plataforma. Recuerden también que estamos ahí en YouTube. Agradecemos a todas las personas que nos puedan seguir, que puedan compartir nuestro contenido. Sabemos que es un contenido que les puede dar muchísimo al conocimiento en el tema del aprendizaje del tema de impuestos en Guatemala. ¿Por qué hacemos este tipo de eventos? Porque queremos compartir con ustedes todo el tema de educación financiera, ¿verdad? Recuerden que el tema de educación financiera es uno de los temas más importantes que se habla en el tema del libro Padre Rico, Padre Pobre. Me parece que el tema de educación financiera es algo que debemos de reforzarlo en el día a día para poder lograr un éxito a nivel individual, ya sea como profesionales o bien como asesores de empresas. Qué gusto que han estado con nosotros esta noche. Les mando un gran abrazo. El video se queda aquí. Pueden dejarnos sus comentarios. Por favor, compártanlo con todos sus amigos, con las personas de la universidad y con las personas que ustedes lo consideren conveniente. Que estén muy bien. Cuídense. Buenas noches. Chao.